El dragón y el arco. La leyenda de Gober el eructador capítulo 9 y 10 capítulo 9. Lluvia de fuego. Recobrar la consciencia solo le trajo dolor a Bocón. Gimiendo, se llevó la mano sana a la cabeza, que le palpitaba, solo para hacer una mueca al sentir el moretón que se le extendía por un lado de la cara. Abriendo los ojos, Bocón parpadeó un par de veces para despejarlos antes de mirar a su alrededor. A Gober le llevó unos instantes comprender que ya no estaba en la taberna. Incorporándose hasta sentarse, Gober se dio cuenta de que había estado tumbado sobre un frío suelo de piedra. Mirando a su alrededor, Gober vio que estaba en una habitación relativamente pequeña, con paredes de piedra y techo de madera. La habitación había sido dividida en celdas con barrotes de hierro que iban del suelo al techo. Gober estaba sentado en una de esas celdas, sin muebles aparte de una estera de paja cubierta con una manta raída y un cubo de hierro sucio en un rincón. Mirando a su lado, Bocón dio un salto de sorpresa al ver que la chica Vendal se abalanzaba sobre el vikingo, chocando contra los barrotes que los separaban y metiendo los brazos en su celda, arañando el aire con furia justo delante de su cara. Con un grito de alarma, Bocón se puso de pie y se alejó de la chica Vendal tanto como la celda le permitió, apoyando la espalda contra los barrotes. Al mirar la celda contigua, Gober pudo ver que la niña Vendal y el anciano la compartían, con el anciano sentado en una estera de paja mientras la niña seguía intentando llegar hasta Gober. Bueno, miren quién finalmente decidió despertar, dijo una voz, captando la atención de Gober. Al mirar desde su celda, Bocón encontró a Will, Boyd y Andra sentados en sillas de madera contra una pared. Mientras Andra miraba fijamente a la chica Vendal y Boyd no miraba a nada en particular, Will miraba fijamente a Bocón con los brazos cruzados. «Has causado un auténtico desastre, Gober», dijo Will con severidad. «Sí, y es bueno verte también, mi señor», se quejó Gober mientras se movía hacia el frente de su celda, «y sí, estoy bien, gracias por preguntar». «Esto es serio, Gober», lo amonestó Will. «¿Sabías lo precaria que era la situación por aquí y te peleaste en un bar con un grupo de aldeanos? ¿En qué estabas pensando?» «Pensaba que no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que ese cabrón de Balfour le diera una paliza a su aprendiz», espetó Bocón, con expresión de enfado. «Habrías hecho lo mismo si hubieras estado allí». «Probablemente sea cierto», asintió Will con un suspiro, mientras la ira se filtraba por sus facciones, «pero el hecho es que te las arreglaste para meterte en problemas». «¿Por qué?», preguntó Gober. «Todos vieron lo que pasó». «¿Cómo terminé como el único en una celda?». «Maudie nos contó lo que pasó», afirmó Will asintiendo, «pero la mayoría de los habitantes del pueblo cantan una melodía diferente o no dicen nada en absoluto». «Bueno, ¿no es eso típico?», preguntó Gober con un gruñido de fastidio. «Ciertamente no es lo ideal», asintió Will con un suspiro. «Será difícil rastrear a ese otro dragón con ustedes encerrados aquí». «¿Hay algo que puedas hacer?», preguntó Bocón. «Después de todo, eres el hijo del señor». «Hay algunas cosas que puedo intentar mover, pero no es como si pudiera ordenarle a Malcolm que te libere», explicó Will. «¿Por qué no?», preguntó Gober. «Porque estamos todos en una situación delicada con el pueblo tal como está, con lo de traer un dragón y un par de Vendal entre ellos», explicó Will. «Si ordeno tu liberación, podríamos terminar con una turba enfurecida en nuestras manos, sin importar si soy el hijo del señor o no». «Hermoso», dijo Gober con sarcasmo mientras se apoyaba en el frente de su celda, «llevo incluso una semana en la tierra de mi madre y ya he conseguido que me encierren». «Podría ser peor», observó Boyd mientras continuaba sin mirar nada en particular. «Podrían haberte colgado de las vigas de la taberna y haberte dado una paliza con eso». Gober se pellizcó el puente de la nariz con frustración mientras Will giraba lentamente la cabeza para mirar a Boyd. «Gracias por ponerlo en perspectiva, Boyd», suspiró Gober. «De nada», respondió Boyd sin darse cuenta. Gober negó con la cabeza y volvió su atención a Will. «¿Cómo estás, Seamus?», preguntó Gober. «¿El aprendiz?», preguntó Will a su vez, a lo que Bocón asintió. «Está bien. Lo revisé y dijeron que debería sanar bien». «Bueno, al menos es lo mismo», comentó Gober con un suspiro, «y Maudie está muy preocupada por ti», respondió Will, «pero en general, está bien». «Bueno, supongo que no tengo mucho más que hacer ahora mismo», dijo Gober mientras se apoyaba contra la pared de su celda. «¿Cómo ha ido vuestra noche, muchachos?». «Mucho menos emocionante que el tuyo, considerando todo», respondió Will con un suspiro mientras se reclinaba en su silla y señalaba a los prisioneros Vendal. «Hemos estado encerrados aquí toda la noche, tratando de obtener la misma información de nuestros invitados». «¿Has podido sacarles algo?», preguntó Bocón.
Ni una palabra, respondió Will, literalmente, no entendí ni una palabra de lo que dijeron. Como si fuera una señal, la joven se empujó contra el frente de su celda y comenzó a gritarle a Will con un rápido ataque de la lengua vendal. Sí, 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 gritó Will a la joven, quitándole importancia con un gesto de la mano. Sigue hablando, muchacha. Estás perdiendo el tiempo. Nadie entiende lo que dices. Y entonces Andra dijo algo que claramente, aunque vacilante, estaba en la lengua vendal. Un silencio sepulcral invadió la sala mientras todos, incluidos los dos vendal, se giraban para mirar a Andra conmocionados. Poco a poco, la sorpresa de Will se convirtió en confusión. ¿Qué demonios era eso?, preguntó Will. Estoy bastante seguro de que era vendal, respondió Boyd. Ah, sé que era el maldito vendal, exclamó Will mientras le daba un manotazo a Boyd en el hombro. ¿Desde cuándo Andra lo dice? Andra murmuró algo en respuesta, lo que provocó que la expresión de Will se volviera aún más desconcertada. ¿Qué quieres decir con me escuchaste?, espetó Will desconcertado. No es así como funciona. Andra siempre ha tenido buen oído para los idiomas, afirmó Boyd. También es bastante bueno hablando imperial. Will fulminó con la mirada a Boyd y parecía estar a punto de decir algo más cuando la chica vendal empezó a parlotear en su lengua materna. Andra la observaba atentamente, escuchando cada palabra que decía. Aunque no entendía lo que decía, Bocón observaba a la chica mientras hablaba, observando cómo gesticulaba enfáticamente hacia Andra, con la mirada completamente fija en el joven señor. Finalmente, se detuvo y Bocón volvió la mirada hacia Andra. ¿Qué dijo?, preguntó Gobert. Andra respondió con un largo retazo de palabras y frases murmuradas, a lo que Bocón respondió con atentos asentimientos. Una vez que Andra terminó, Bocón centró su atención en Boyd. ¿Qué dijo?, preguntó Gobert. Él dijo que necesitaba su ayuda para salir de allí, explicó Boyd. Ella necesita que ella y el anciano regresen a su tribu. Pregúntale qué están haciendo en las tierras altas, pidió Will. ¿Es este el mismo tipo de invasión? Andra dudó antes de decirle algo a la chica de vendal. La chica gimió de frustración antes de responder, lo cual Andra tradujo. Ella dice que no es ningún tipo de invasión, dijo Boyd. Los vendal que vimos hoy son los restos de los Anes que quedaron atrás durante la guerra de las tierras altas con ellos. ¿Dejado atrás?, preguntó Gobert. Después de escuchar un rápido intercambio entre Andra y la niña, Boyd volvió su atención a Will y Gobert. Dice que cuando los vendal se retiraron tras perder la guerra, no todos lograron salir, explicó Boyd. Mordu no se molestó en esperar para subir a toda su gente a sus barcos, ya que algunos de ellos se quedaron atrás. ¿Han estado, qué?, preguntó Bocón confundido. ¿Solo escondidos en el desierto? Después de una rápida traducción, la chica vendal respondió con lo que obviamente era un sí, aunque eso no impidió que Andra y Boyd tradujeran de todos modos. ¿Cómo es posible que un grupo de vendal viva en las tierras altas sin que nadie se dé cuenta?, preguntó Bocón, apoyado en los barrotes de su celda. Las tierras altas son un lugar enorme, respondió Will encogiéndose de hombros. Hay mucha naturaleza salvaje allí. Muchos lugares donde esconderse. Así que, sí, puedo creerlo. Está bien, bueno, supongo que la siguiente pregunta es por qué estaban merodeando por la granja esta mañana, afirmó Gobert. Asintiendo, Andra volvió su atención a la chica vendal y tradujo la pregunta. Tras una pausa, respondió y la traducción les llegó a través de Boyd. Dice que su tribu ha tenido dificultades para cazar y conseguir suficiente comida últimamente, explicó Boyd. Algunos de ellos se coló en la granja hace unas noches para robar las mismas verduras. Fue entonces cuando el dragón atacó. Gobert parpadeó sorprendido ante esto. Espera, dijo Gobert, atrayendo la atención de todos hacia él. ¿El dragón atacó mientras robaban en la granja? Eso es lo que ella dijo, respondió Boyd encogiéndose de hombros. ¿Había visto a este dragón antes?, preguntó Bocón. Después de observar unos momentos de ida y vuelta entre Andra y la chica vendal, Boyd volvió su atención a Gobert. Ella dice que su tribu había visto un dragón siguiéndolos durante los últimos días, respondió Boyd, siempre desde lejos, pero siempre dando vueltas por encima. Ante esto, los ojos de Gobert se entrecerraron. Espera, ¿estás diciendo que este dragón ha estado siguiendo a tu tribu?, preguntó Will sorprendido. Andra parecía que iba a traducir lo que Will había dicho, pero se detuvo cuando vio a Gobert levantar su mano buena. ¿Cómo era el dragón?, preguntó Bocón. Gobert tamborileaba nerviosamente con los dedos contra los barrotes de su celda mientras esperaba que terminara la conversación entre Andra y la chica vendal.
Dice que era un dragón grande, dijo Boy después de que Andra terminó de hablar con él. Más grande que la mayoría, al menos. Dice que es del tipo que tiene 2 patas y alas en lugar de brazos, como un pájaro. Dice que tenía una cola como un garrote y cuernos grandes y torcidos. ¿De qué color era? Preguntó Bocón mientras agarraba con fuerza uno de los barrotes de su celda, algo que hizo que Will notara la agitación del hombre mayor. Blanco, respondió Boy después de un momento. Blanco como un hueso, susurró Gober mientras sus ojos se agrandaban. Bocón. ¿Qué pasa? Preguntó Will mientras se ponía de pie, mirando al hombre mayor con preocupación. Rompehuesos, murmuró Gober en respuesta, mientras su mente aún intentaba procesar la conclusión a la que acababa de llegar. ¿Qué? Preguntó Will con una expresión de confusión en su rostro. Es un maldito rompehuesos. Siseó Bocón mientras miraba fijamente a Will. Antes de que Will pudiera preguntar nada más, un rugido atronador resonó en algún lugar sobre el edificio, atrayendo la atención de todos hacia arriba. A esto le siguió el sonido apagado de gritos provenientes del exterior. Por el martillo de Thor. Susurró Gober con horror. Está aquí. Vamos, chicos. Gritó Will, volviéndose hacia Andra y Boyd mientras ambos se ponían de pie de un salto. Tenemos que, un fuerte silbido interrumpió las palabras de Will antes de que el techo estallara repentinamente en llamas. El grupo levantó la vista en silencio por un instante antes de que la chica Vendal comenzara a gritar de miedo mientras el anciano se ponía de pie de un salto y se agarraba a los barrotes de la celda. Mirando a su alrededor con desesperación por un instante, Andra finalmente vio un manojo de llaves de hierro colgando de una clavija de madera en la pared cercana. Agarrando las llaves, Andra corrió rápidamente y abrió la celda de Bocón, permitiendo que el vikingo saliera rápidamente cojeando. Tenemos que salir de aquí. Gritó Will mientras el fuego se extendía a las vigas de madera que sostenían el techo. Mientras el grupo se dirigía a la salida, los gritos de la chica Vendal llamaron la atención de Andra, quien se giró para mirarla. La encontró extendiendo la mano desesperadamente hacia él a través de los barrotes de su celda, con los ojos abiertos por el miedo. Andra la observó un instante, antes de alzar la vista hacia las vigas en llamas, que ya habían empezado a gemir amenazadoramente. Entonces, irguiéndose, Andra volvió su atención hacia la Vendal y corrió hacia ella, con las llaves preparadas. Tras abrir la puerta, Andra la sostuvo y dejó pasar al anciano. Cuando la chica Vendal se movió para seguirla, se oyó un estruendo atronador justo encima de ellos. Al levantar la vista, Andra vio que una de las vigas se había roto y un gran trozo caía hacia ella. Ante el grito de miedo de la chica Vendal, Andra se adelantó y la apartó de un empujón antes de atrapar el trozo de madera que caía. Mientras la chica Vendal se levantaba del suelo, miró sorprendida a Andra, quien sostenía la madera ardiendo sobre sus hombros. El joven gritó de dolor cuando las llamas comenzaron a lamerle las manos expuestas. Gruñendo con esfuerzo, Andra dejó la madera a un lado y se miró las manos enrojecidas y en carne viva. Andra fue sacado de sus pensamientos cuando la chica Vendal corrió hacia él, lo agarró del brazo y lo jaló hacia la salida mientras le gritaba en su lengua. Rápidamente, los dos atravesaron el edificio en llamas y salieron a la calle a trompicones. Al reunirse con los demás, el grupo observó con los ojos muy abiertos la cárcel en llamas antes de que el edificio se derrumbara sobre sí mismo con un tremendo estruendo, enviando cenizas y humo al cielo nocturno. Rápidamente, la atención del grupo se desvió de la cárcel en llamas cuando un rugido atronador atravesó el aire. Al volver la atención hacia ella, el grupo divisó una gran sombra que se movía por el cielo estrellado. Un instante después, una gran llamarada surgió de la sombra hacia la aldea, incendiando otro edificio y obligando a la gente a huir. A la luz de las llamas, Bocón pudo distinguir el aspecto del dragón. Como había dicho la chica Vendal, el dragón era en realidad una bestia enorme, más grande que una pesadilla monstruosa y con una constitución similar a la de un nader mortal, aunque su cola terminaba en una maza bulbosa y un par de cuernos retorcidos le crecían en la cabeza. El dragón era, en efecto, de color blanco esquelético, aunque Bocón pudo ver que esto no se debía a su coloración, sino a que llevaba una armadura fragmentada hecha con varios trozos de hueso. Empezó a decir Will, observando con horror cómo el dragón volvía a elevarse hacia el cielo nocturno. Un rompehuesos, confirmó Gober con una mirada de determinación mientras volvía su atención hacia Will. Muchacho, tenemos que sacar a la gente del pueblo de aquí. ¿Qué pasa con el dragón? Respondió Will, señalando a la bestia en cuestión mientras volaba en círculos sobre ellos. El dragón nos pilló con los pantalones bajados, explicó Bocón rápidamente.
No podremos hacer nada contra una bestia como esa hasta que nos reagrupemos y pensemos en una estrategia. Y no podemos hacerlo mientras toda la aldea esté en peligro. Will pareció pensar en las palabras de Gobert por un momento antes de asentir con determinación. Tienes razón, dijo Will antes de centrar su atención en Boyd y Andra. Muchachos, tomen a cualquiera de nuestros hombres de combate que puedan encontrar y hagan que lideren al resto. Will se quedó en silencio mientras miraba a Andra confundido. ¿Dónde están esos malditos Vendal?, preguntó Will. Confundido, Andra miró hacia un lado, solo para descubrir, para su sorpresa, que la niña Vendal y el anciano habían desaparecido. Olvídate de ellos, Andra, dijo Will con un suspiro mientras Andra empezaba a buscar desesperadamente al Vendal. Tenemos problemas más grandes que resolver. Vamos. Dicho esto, el trío de señores se giró y echó a correr por la ciudad en llamas. Bocón se dispuso a seguirlos, pero se detuvo al oír un rugido atronador que resonó por la ciudad, de un tono diferente al del propio rompehuesos. El Odwurple, susurró Gobert al darse cuenta, antes de cambiar de dirección y comenzar a correr hacia la herrería del pueblo tan rápido como su pata de palo podía llevarlo. Poco después, Bocón llegó a la herrería, donde, horrorizado, vio que estaba en llamas. Al acercarse, los rugidos del Odwurple se intensificaron, acompañados del sonido de metal chocando contra metal y los gruñidos de esfuerzo de una persona. Doblando la esquina de la herrería, Bocón encontró a Sheamus trabajando desesperadamente para liberar al dragón de las cadenas que lo ataban. «Sheamus», exclamó Gobert, abriendo mucho los ojos de sorpresa al ver al chico. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Maestro Gobert», gritó Sheamus mientras levantaba la cabeza para mirar a Gobert con ojos grandes y asustados, con un pesado martillo de hierro en la mano. «El dragón. Hoy no podía dejarlo morir. Los dragones son incombustibles, muchacho», argumentó Bocón. «Estará bien». En ese momento, se produjo un gran estruendo cuando parte de la herrería se derrumbó sobre sí misma y el resto del edificio se inclinó hacia un lado, quedando sobre ellos, lo que provocó que el Odwurple gimiera de terror. «Pero no son a prueba de golpes», respondió Sheamus mientras volvía su atención a una de las cadenas y comenzaba a golpearla con el martillo. «Oye, casi lo consigo». Sheamus fue interrumpido cuando parte del techo de la herrería cerca de ellos se derrumbó, enviando pedazos de madera volando por el aire, uno de los cuales golpeó a Sheamus en la mano, lo que le hizo gritar de dolor y dejar caer su martillo. «¿Estás bien, muchacho?», preguntó Gobert mientras corría hacia Sheamus. «Oye, eso creo», dijo Sheamus apretando los dientes mientras le mostraba a Bocón la larga astilla de madera que sobresalía del dorso de su mano. Agarrándola con la otra mano, Sheamus la arrancó con un gruñido y la arrojó a un lado, antes de cubrirse la herida con la mano para detener la hemorragia. «Sal de aquí, muchacho», dijo Gobert, haciendo un gesto con la cabeza para alejarse de la herrería. «No tengo que preocuparme por tu maldita salida mientras este lugar arde». «¿Pero qué pasa con el dragón?», preguntó Sheamus mientras señalaba al Odwurple. «Yo me encargaré del dragón», respondió Bocón antes de señalar con énfasis lejos de la herrería. «Ahora, a correr». Sheamus miró a Bocón con vacilación un momento antes de asentir y marcharse a toda prisa. Bocón lo observó irse un momento antes de recoger el martillo del suelo y centrarse en el dragón. «Está bien, gran gruñón», dijo Gobert mientras el dragón lo miraba con ojos suplicantes, «salgamos de aquí». Dicho esto, Bocón empezó a martillar las cadenas que sujetaban al dragón, con la frente y los brazos cubiertos de sudor a medida que el fuego que consumía la herrería se acercaba cada vez más. Entonces, con un gruñido de esfuerzo, Bocón golpeó la cadena con el martillo por última vez, rompiendo los eslabones metálicos con un fuerte ruido metálico. Al notar de inmediato la holgura de la cadena, ahora rota, el dragón se puso de pie, usando su nueva palanca para desenganchar del suelo los pitones que sujetaban la otra cadena, dejando caer una lluvia de tierra. Rugiendo triunfalmente, el dragón batió las alas y se elevó en el aire, elevándose rápidamente hacia el cielo nocturno lleno de humo. «De nada», gritó Bocón al dragón antes de sacudir la cabeza y arrojar el martillo al suelo. Mientras otra parte de la herrería se derrumbaba y era consumida por las llamas, Bocón se alejó rápidamente de la estructura, lanzando una última mirada al cielo, pero no vio ni rastro del Odwurple ni del rompehuesos entre la nube de humo que se cernía sobre la aldea en llamas. Unos minutos después, Bocón llegó al punto donde los aldeanos se habían reunido en una pequeña colina con vistas al pueblo. Bocón se tomó un momento para observar los rostros asustados y manchados de hollín de los aldeanos antes de ver a Maudie corriendo hacia él. «Bocón», exclamó Maudie mientras corría y rodeaba el cuello del vikingo con sus brazos.
Estaba muy preocupada por ti. Así, respondió Gober mientras la abrazaba, me alegro de ver que saliste bien. ¿Qué pasó? Preguntó Maudie mientras se apartaba. ¿Por qué ese dragón atacó la aldea? Eso es lo que a mí también me gustaría saber, dijo Will mientras se acercaba a ellos con Boyd y Andra detrás. Tal vez puedas decirme con qué infierno estamos tratando, Gober. Como dije, es un rompehuesos, respondió Gober mientras se rascaba la barbilla, grande, duro, escupe fuego y tiene una vieja y desagradable cola de garrote. ¿Por qué lo llaman rompehuesos? Preguntó Boyd mientras él y Andra se unían a ellos. Bueno, porque a diferencia de otros dragones, las Daenae rompehuesos desarrollan escamas, explicó Bocón. Son carnosas como tú y yo. Así que, para compensarlo, recogen huesos, generalmente huesos de dragón, pero otros también lo hacen, y básicamente fabrican armaduras con ellos. Bueno, eso es morboso, observó Maudie. ¿Sabes por qué atacaría una aldea? Preguntó Will. Normalmente, un dragón solitario no haría algo tan peligroso como atacar un asentamiento humano, y no lo vi intentando robar comida, respondió Bocón pensativo. Pero he oído historias de que los rompehuesos se obsesionan tanto con completar sus armaduras que, cuando encuentran una pieza que les queda perfecta, están dispuestos a ir hasta el fin del mundo para conseguirla. ¿Pero qué tiene que ver con la aldea? Preguntó Will. Es el vendal, dijo Boyd, haciendo que todos volvieran su atención hacia él. ¿Qué? Preguntó Will confundido. ¿Qué andas haciendo, Boyd? El vendal, repitió Boyd, el viejo tenía un bastón con un montón de huesos. Una mirada de sorpresa pasó por los rostros de Will y Andra mientras digerían las palabras de Boyd. Piénsalo, continuó Boyd, el vendal va a la granja, el dragón quema la granja. El vendal va a la ciudad, el dragón quema la ciudad. Los está siguiendo, tal como dijo la chica vendal. Exactamente lo que pienso, Boyd, coincidió Bocón mientras señalaba con el dedo al joven señor. El rompehuesos está cazando a ese viejo. Necesita uno de los huesos en su bastón. Sol arriba, susurró Maudie con horror, ¿qué debemos hacer? Creo que eso tendrá que esperar, Maudie, dijo Will con cansancio mientras miraba algo más allá de Gober, porque creo que tenemos problemas más inmediatos que resolver. ¿Sí? Rugió una voz detrás de Gober, todo esto es culpa tuya, bastardo vikingo. Al volverse hacia la voz, Gober vio a Balfour abalanzándose sobre él, con la rabia grabada en su rostro y una docena de aldeanos igualmente furiosos siguiéndolo. Oh, muchacho, susurró Gober mientras sus ojos se agrandaban. Capítulo 10. De las cenizas. Cuando la multitud de aldeanos enojados se acercó al grupo, Will rápidamente se puso frente a ellos, poniéndose entre ellos y Gober. Está bien, gritó Will mientras levantaba las manos frente a él, lo que provocó que la multitud se detuviera frente a él, tranquilicémonos todos. Tranquilos. Rugió Balfour, señalando los incendios que aún ardían en la aldea. El maldito pueblo está en llamas. Sí, y por trágico que sea, se puede reemplazar, respondió Will con firmeza. Lo importante aquí es lidiar con el dragón. Ese bastardo dragón vikingo nos ha traído la perdición. Gruñó Balfour mientras señalaba a Gober con un dedo acusador. ¿Y cómo lo hizo exactamente? Preguntó Will con expresión dubitativa. Todo el mundo sabe que los vikingos son expertos en dragones, explicó Balfour en voz alta. Incluso corre el rumor de que han empezado a entrenarlos. Obviamente trajo a este dragón para atacarnos. ¿Bocón trajo un dragón para atacar esta pequeña aldea? Repitió Will, mirando a Balfour con incredulidad. En lugar del castillo Mackintosh, ¿dónde estaba cuando nos enteramos de que los atacaron? Quiero decir, murmuró Balfour, claramente desconcertado por esa línea de preguntas. Balfour, haznos un favor a todos y deja de hablar, interrumpió Will con un suspiro y un movimiento de cabeza. Mi señor, dijo Malcolm mientras se apresuraba, con el sudor perlándose en su frente, mi señor, ¿qué va a hacer con el dragón? Vamos a rastrearlo y solucionarlo, respondió Will con naturalidad. ¿Pero cómo? Preguntó Malcolm confundido. Tranquilo, respondió Will encogiéndose de hombros con indiferencia. Ya sabemos qué busca el dragón. ¿Y qué es eso, mi señor? Preguntó Malcolm, claramente sin entender. Esos vendal que trajimos, explicó Will, escaparon en el caos, así que ahora todo lo que tenemos que hacer es rastrearlos, y el dragón vendrá a por nosotros. ¿Era el dragón el que perseguía al vendal? Preguntó Malcolm. En esencia, sí, confirmó Gober asintiendo. Parece que el problema ya está resuelto, dijo Duncan mientras se acercaba. ¿Qué quieres decir? Pregunta Will confundido.
Bueno, pareces bastante seguro de que el dragón estaba cazando a estos Vendal, mi señor, explicó Duncan. Si lo que dices es cierto, la única razón por la que los aldeanos estaban en peligro era por culpa de estos sucios Vendal. Ahora que han regresado, el dragón debería encargarse de ellos y marcharse por su cuenta. Aunque la aldea haya sufrido muchos daños, como dijiste, mi señor, puede reconstruirse, y con la atención del dragón centrada en otra cosa, los aldeanos estarán a salvo. ¿Pero qué hay del Vendal? Preguntó Maudie. ¿Qué hay de ellos? Preguntó Duncan a cambio. Necesitamos a cualquiera de esos monstruos que viven en las tierras altas. Si el dragón los elimina, nos estaría haciendo un favor. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó Maudie con expresión de disgusto. Vendal o no, esas son personas. Luché en la guerra de las tierras altas contra los Vendal, mi señora, y puedo asegurarle que esos tipos no son personas, escutió Duncan. ¿Y si el Vendal termina llevando al dragón a otra aldea? Preguntó Bocón, con expresión desconcertada. O, aunque se atreva a conseguir lo que quiere, ¿qué le impide encontrar una aldea que destruir de todos modos? Supongo que es un riesgo que tendremos que correr, respondió Duncan encogiéndose de hombros, pero apostaría a que las probabilidades están a nuestro favor. Bueno, yo me considero un hombre de apuestas, dijo Will mientras se colocaba frente a Duncan. Así que vamos a rastrear a este dragón y lidiar con él, de una forma u otra. Me disculpo, mi señor, respondió Duncan con un solemne movimiento de cabeza mientras cruzaba sus enormes brazos sobre el pecho, pero mis hombres y yo no nos atreveremos a hacerlo. Disculpe. Preguntó Will con incredulidad. Toda esta aventura ha sido una tontería, explicó Duncan. Los enviaron aquí para proteger esta aldea, pero su inepto liderazgo la destruyó. Y ahora quieren llevar a hombres buenos a un peligro inútil. No, no lo permitiré. Creo que tienes una opción en este asunto, Duncan, dijo Will mientras entrecerraba los ojos al mirar al alto guerrero. Usted no es mi señor, gruñó Duncan mientras miraba a Will por encima del hombro. Pero mi padre sí lo es, dijo Boyd mientras miraba fijamente a Duncan. Tu padre no está aquí, muchacho, espetó Duncan mientras volvía su atención hacia Boyd. Y si estuviera aquí, te diría lo mismo que yo. Eres un cobarde hijo de, gruñó Will mientras comenzaba a acercarse a Duncan, solo para detenerse cuando Gobert extendió la mano y agarró el hombro del joven. Tranquilo, muchacho, dijo Gobert, no querrás estar ahí. Créeme, lo sé. Pero no podemos hacerlo sin, Will comenzó a discutir, pero se interrumpió cuando Gobert negó con la cabeza. Los vikingos de Berg llevan tratando con dragones durante generaciones, le aseguró Bocón. Podemos encargarnos de este rompehuesos con solo nosotros 4. Somos 5, dijo Maudie mientras se acercaba a Gobert. Somos 5, corrigió Gobert mientras la miraba, sonrió y asintió. Sin embargo, cuando miró a Will, Gobert vio que el joven no estaba del todo convencido. Todo esto, continuó Bocón, señalando vagamente a los aldeanos con su mano protésica con gancho. Ya nos ocuparemos de eso más tarde, muchacho. Nuestra preocupación ahora mismo debería ser detener a este dragón. Dejando escapar un suspiro, Will asintió en señal de acuerdo antes de mirar a Boyd y Andra. Vamos, muchachos, dijo Will mientras señalaba con la cabeza hacia la multitud, el tiempo se acaba y no tenemos nada que perder con los cobardes. Duncan miró fijamente a Will pero no dijo nada mientras el grupo pasaba, aunque arqueó una ceja en señal de confusión cuando Maudie se detuvo frente a él. ¡Qué vergüenza! Espetó Maudie mientras miraba a Duncan con enojo y sacudía la cabeza con disgusto antes de marcharse. Un momento. Gruñó Balfour mientras se colocaba frente al grupo. Este bastardo vikingo me atacó en la taberna. No voy a dejar que se salga con la suya. Te sugiero que dejes pasar esto, dijo Will con frialdad mientras miraba fijamente a Balfour. Todos tienen cosas más importantes que resolver que quejarse de que les den una bofetada. Ahora, apártate antes de que algo peor te pase. Balfour parecía dispuesto a insistir, pero al observar a sus compañeros de aldea, vio que todos lo evitaban. Al darse cuenta de que no tendría apoyo contra Bocón y sus amigos, Balfour se hizo a un lado, con el rostro ardiendo de vergüenza y rabia. Yo también voy, señor. Gritó Seamus mientras se abría paso entre la multitud hacia el grupo. ¿Qué? Gritó Balfour mientras se colocaba frente a Seamus y detenía al joven agarrándolo del brazo. ¿Qué demonios eres? Suéltame. Gritó Seamus mientras luchaba contra el férreo agarre de Balfour. Estúpido cabrón. ¿Por qué accedía a acogerte? Eres una vergüenza. Gruñó Balfour mientras agarraba la pechera de la camisa de Seamus y lo giraba para que lo mirara.
Voy a darte una lección aquí, delante de todos. Una lección que pronto olvidarás. Oye, Gritó Gober mientras se dirigía hacia Seamus y Balfour, con expresión de enojo en el rostro. Déjenlo en paz. Voy a darte una paliza, porque tu padre no te reconocería, espetó Balfour. Ante esto, los ojos de Seamus se endurecieron mientras miraba fijamente a Balfour. Oye, dije que me soltaras. Rugió Seamus mientras cerraba el puño y lo estampó directamente en la cara de Balfour. El golpe produjo un crujido espantoso, y la sangre empezó a brotar de la nariz rota de Balfour, que cayó al suelo. Mientras Balfour yacía en el suelo, ensangrentado y aturdido, Seamus se inclinó sobre él y miró fijamente al herrero. Oye, deja ya. Espetó Seamus antes de darse la vuelta y marcharse pisando fuerte. El resto de los aldeanos se apartaron del joven con cara de asombro. Bocón también se sorprendió al ver que Seamus se detenía frente a él. ¿Está bien si hoy viene, maestro Gober? Preguntó Seamus esperanzado. Después de parpadear como un búho durante unos momentos, una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Gober. Sí, muchacho. Asintió Gober, dándole una palmadita amistosa en el brazo a Seamus. Cuanto más, mejor. Sonriendo también, Seamus lo siguió mientras Gober se alejaba de él y comenzaba a alejarse, uniéndose al resto del grupo mientras dejaban atrás a los aturdidos aldeanos y la ciudad en llamas y se aventuraban en el oscuro desierto de las tierras altas. Más tarde, tras recorrer un rato el camino trillado, el grupo decidió entrar en un campo junto al camino y montar su precario campamento para pasar la noche. Al poco tiempo, hicieron una pequeña pero acogedora fogata alrededor de la cual se reunieron. Señorita, ¿tenemos alguna forma de rastrear a Vendal? Preguntó Maudie mientras miraba a los demás. Mi esperanza es que en la mañana podamos encontrar alguna señal de su paso por los restos de la granja que atacaron los rompehuesos, explicó Will. Si han estado en esa zona varias veces, deben haber dejado alguna señal que podamos rastrear. ¿Y si no hay nada? Preguntó Bocón. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, respondió Will encogiéndose de hombros con impotencia. Estoy más preocupado por lo que haremos con ese dragón, dijo Seamus. Lo vi de reojo mientras atacaba la aldea Y. ¿Qué se supone que debemos hacer contra algo así? He luchado contra dragones toda mi vida, muchacho, le aseguró Bocón. Y, aunque cueste creerlo, me he enfrentado a amenazas peores que incluso a un rompehuesos y he salido del otro lado. Podemos con ello. Aún así, he visto lo que este dragón puede hacer, dijo Will con un suspiro, y con todo lo que vi en Berk, creo que no daría mucho por tener un dragón propio para enfrentar a este rompehuesos. ¿Pero de dónde sacaremos un dragón? Preguntó Boyd pensativo. Fue en ese preciso instante que el Odwurple aterrizó con fuerza justo detrás de Boyd, levantando una gran nube de polvo y tierra. Los hombres y la mujer se pusieron de pie rápidamente y se agruparon al despejarse la nube de polvo. Encontraron al Odwurple sentado a poca distancia, mirándolos con ojos abiertos e inseguros. ¿Qué pasa? Preguntó Boyd tras un largo silencio. ¿Por qué está ahí, mirándonos? Ah, creo que está intentando decidir qué hacer, adivinó Will mientras estudiaba al dragón. Apuesto a que nos tiene tanto miedo como nosotros a él. ¿Qué deberíamos hacer? Preguntó Maudie. Creo que debemos demostrarle que puede confiar en nosotros, explicó Will. Creo que depende de ti, Gober. ¿Yo? Preguntó Bocón confundido, ¿por qué yo? Mira, estuve allí cuando Hippo les enseñó a los demás cómo domar a sus dragones, explicó Will. Dijo que funciona mejor si ya tienes una relación con el dragón, y creo que has formado el mismo tipo de vínculo con Odwurple. Oye, creo que está bien, maestro Gober, dijo Seamus, después de todo, lo liberaste esta noche. Gober pareció considerar estas palabras por un momento antes de girar lentamente su atención hacia Odwurple, que lo miraba con cansancio. Está bien, asintió Gober vacilante, ¿qué pasa? Acércate a él, respondió Will, pero lentamente, para que sepa que no vas a hacerle daño. Es muy fácil, comentó Gober mientras caminaba lentamente hacia el Odwurple. Muy bien, amigo. Tomémonos esto con calma. El Odwurple miró fijamente a Bocón mientras se acercaba, con los ojos fijos en los del herrero a medida que se acercaba. Entonces, de repente, cuando Bocón estaba casi al alcance del dragón, el Odwurple soltó un gruñido furioso, lo que provocó que el vikingo retrocediera rápidamente. ¿Qué pasó? Preguntó Gober, mirando a Will mientras señalaba a Odwurple. ¿Qué hice mal? Ah, ya lo sé, admitió Will encogiéndose de hombros con impotencia, Hippo dijo algo sobre que todos los dragones son diferentes. ¿Qué? Preguntó Gober exasperado.
Se supone que debo adivinar qué necesito para conseguir esto que me guste. En ese momento, se oyó un ruido sordo pero fuerte. Al dirigir su atención hacia la fuente del ruido, el grupo se encontró con el Oddpurple mirándolos con los ojos muy abiertos mientras su estómago seguía rugiendo. Ah, claro, dijo Gobert con una sonrisa y un gesto de comprensión, por supuesto. Gobert metió la mano en sus bolsillos y buscó por un momento antes de sacar un tornillo viejo. Oye, dijo Gobert mientras levantaba el tornillo para que Oddpurple lo viera, ¿quieres esto? Centrando su mirada en el tornillo, el Oddpurple se animó emocionado antes de abrir su boca cavernosa expectante. Muy bien, ya están aquí, respondió Bocón con una risita antes de lanzar el tornillo a la boca del dragón, que se cerró como una trampa de acero mientras el Oddpurple empezaba a masticar el tornillo con alegría. Terminando rápidamente, el Oddpurple tragó saliva y miró a Bocón expectante. Murmuró Gobert mientras hurgaba en sus bolsillos otra vez y no encontraba nada, lo que lo impulsó a mirar por encima del hombro a los demás. ¿Alguien tiene algo que ver con ellos? Tras recibir encogimientos de hombros y negaciones de cabeza de los demás, Bocón volvió su atención al Oddpurple, que lo observaba con avidez. Mientras Bocón intentaba pensar en una solución, su mirada finalmente se posó en su mano protésica, que ahora tenía un gancho de metal. Bocón observó el gancho pensativo un momento antes de sonreír con suficiencia y encogerse de hombros. Bien, ¿quieres algo más que morder? Preguntó Bocón mientras desprendía el anzuelo con un giro brusco y lo sostenía en alto. ¿Qué tal esto? Con la mirada fija en el anzuelo, los ojos del Oddpurple se abrieron de par en par con entusiasmo y abrió la boca expectante. Riendo entre dientes, Bocón arrojó el anzuelo a las fauces del Oddpurple, quien cerró las mandíbulas y comenzó a masticar el metal con alegría. Tras un momento, el Oddpurple se tragó los restos del anzuelo y volvió su atención a Bocón. Mientras Bocón observaba con recelo cómo el dragón se acercaba, luchó contra sus impulsos de alejarse del Oddpurple. Una vez que se acercó lo suficiente, el Oddpurple olfateó a Bocón con curiosidad durante unos instantes antes de apoyar el hocico contra el estómago del vikingo y emitirle sonidos cariñosos. Bueno, está bien entonces, dijo Gobert con una risa divertida mientras comenzaba a acariciar el hocico del Oddpurple, provocando más ruidos felices del dragón. Supongo que no eres muy gruñón después de todo. Mientras continuaba rascando el hocico del dragón, a Gobert se le ocurrió una idea. ¿Sabes? Eso suena bastante bien, en realidad, reflexionó Gobert, creo que te voy a llamar gruñón. ¿Qué te parece? Ante la pregunta, el Oddpurple, Grump, hizo ruidos de satisfacción en respuesta. Oye, no puedo creer lo que estoy viendo, dijo Seamus mientras miraba a Gobert y Grump con asombro. Tú has domesticado al dragón, maestro Gobert. Esto no es nada, respondió Gobert con una risita, deberías ver con quién pueden lidiar los chicos de Berk. ¿Te importaría acariciarlo? Preguntó Maudie mientras se acercaba a Gobert. Claro, respondió Gobert mientras le sonreía. Grump parece dispuesto a ser amable si tú eres amable con él. Dirigiendo su atención a Grump, Maudie, vacilante, extendió la mano hacia el dragón. Observando la mano de Maudie, Grump la olió con curiosidad un instante antes de inclinarse y frotar su hocico contra la palma de ella. Oh, qué dulce eres, arrulló Maudie mientras rascaba el hocico de Grump, ganándose ruidos de satisfacción del dragón. Bueno, dijo Will con una sonrisa burlona mientras cruzaba los brazos sobre el pecho, parece que tenemos un dragón de nuestro lado. Las cosas están empezando a mejorar, muchachos. ¿Y ahora qué? Preguntó Boyd mientras miraba a Will. Ahora deberíamos intentar descansar un poco, dijo Gobert mientras se giraba para dirigirse a los demás. Ha sido un día infernal, y solo puedo imaginar que mañana será igual de duro, o peor. Asintiendo, el grupo empezó a acomodarse para la noche, ocupando lugares alrededor de la fogata mientras buscaban posiciones cómodas para dormir en el suelo frío y duro. Mientras Bocón se movía para acostarse, Gruñón se acercó por detrás antes de desplomarse en el suelo. Riendo entre dientes, Bocón se recostó contra el costado de Gruñón. Las escamas del dragón estaban calientes al tacto. ¿Les importa si me uno a ustedes dos? Preguntó Maudie. Gobert miró a Maudie y se encontró con que la mujer le dedicaba una sonrisa esperanzada, aunque vacilante. Claro, respondió Gobert con una sonrisa mientras palmeaba el lugar junto a él. Grump tiene mucho espacio. Riendo, Maudie se sentó junto a Gobert, su hombro tocando el de él mientras se apoyaba contra Grump, quien gruñó contento. ¿Bocón? Preguntó Maudie después de unos momentos de silencio. ¿Sí? Respondió Gobert mientras arqueaba una ceja hacia Maudie. ¿Podrás vencer a este dragón, verdad? Preguntó Maudie con preocupación en la voz.
Bueno, ya sabéis que los muchachos y yo nos hemos enfrentado a un dragón peor que un cortahuesos, respondió Bocón con expresión incierta. Pero todos los dragones son peligrosos, y un cortahuesos es más peligroso que la mayoría, porque se está volviendo arriesgado. Solo, mejor cuídate, ¿de acuerdo? Dijo Maudie, mirando a Gobert directamente a los ojos. Ya sé lo que haría si te lastiman, o algo peor. Pero, Maudie, casi parece que te preocupas por mí, observó Gobert con una sonrisa maliciosa. ¿Por qué los hombres tienen que burlarse de todo? Comentó Maudie con un suspiro de disgusto. Les mataría a todos ser sinceros emocionalmente con ustedes mismos de vez en cuando. Gobert parpadeó sorprendido por la reacción de Maudie antes de mirarla significativamente mientras se agachaba y tomaba su mano con la suya. Maudie, dijo Gobert solemnemente, te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para salir de esta pelea sano y salvo por ti. Maudie quedó sorprendida por un momento ante la promesa de Bocón, antes de que una cálida sonrisa se extendiera por su rostro. Inclinándose hacia adelante, Maudie apoyó una mano en el pecho de Bocón antes de besarle los labios, lo que provocó que el vikingo abriera los ojos de par en par, sorprendido. Ahí, dijo Maudie mientras se apartaba, sonriendo al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Gobert, ¿fue tan difícil? Supongo que no, respondió Gobert riendo. Sin dejar de sonreír, Maudie se acomodó junto a Bocón, apoyando la cabeza en su pecho como si fuera una almohada y cerrando los ojos. Con una sonrisa de oreja a oreja, Bocón la rodeó con el brazo para mantenerla cerca y también cerró los ojos. El suave subir y bajar del pecho de Gruñón, respirando con rapidez, arrulló al vikingo hasta que se durmió. Más tarde, a Gobert le tomó un momento recordar dónde estaba mientras salía del sueño. Abriendo lentamente los ojos, Gobert se dio cuenta de que la noche había dado paso a una mañana gris y nublada, pues el fuego del grupo se había extinguido en algún momento de la noche. Lo siguiente que Gobert notó fue que los dos hombres Vendal lo apuntaban con lanzas. Al mirarlos, Gobert notó que flanqueaban a la chica Vendal con la que el grupo se había topado el día anterior. «Oh, ¿eres tú?», dijo Gobert con una sonrisa irónica. «Me preguntaba a dónde te habías escapado». En ese momento, la chica gritó algo en la lengua Vendal, lo que provocó que los hombres también gritaran. Despertando de golpe, Maudie miró al Vendal con los ojos muy abiertos antes de soltar un grito de miedo. De repente, todo el campamento se llenó de gritos y alaridos, mientras el resto de los Vendal que estaban con los tres frente a Bocón despertaron al resto del grupo vikingo y comenzaron a obligarlos a ponerse de pie. «Bien, bien», gritó Bocón, extendiendo la mano mientras el Vendal, que tenía delante, le hacía un gesto agresivo para que se pusiera de pie. El vikingo se esforzaba por mantenerse entre Maudie y los guerreros. «Tranquilo, ¿quieres?». En ese momento, todo el ruido y la conmoción hicieron que Grump se moviera, y el Outburple se puso de pie con un gruñido cansado. Al ver al dragón moverse, el Vendal comenzó a lanzar gritos de pánico, y varios de ellos se dirigieron agresivamente hacia Grump, lo que provocó que el Outburple comenzara a gruñirles a los hombres. «Oigan, oigan», gritó Bocón mientras se interponía entre el Vendal y Gruñón, esforzándose por mantener la calma tanto de los guerreros como del dragón. «Nada de eso. Nadie quiere nada de eso». Sin embargo, los guerreros Vendal ignoraron a Gobert y continuaron realizando movimientos agresivos hacia Grump, lo que provocó que el dragón actuara cada vez más agitado. De repente, Andra gritó algo en la lengua Vendal, lo que provocó que todos los presentes se volvieran para mirar al joven. Sin embargo, Andra tenía la mirada fija en la joven Vendal, quien miraba fijamente al joven señor. Tras un momento de tensión, la joven Vendal le dijo algo a Andra, a lo que el joven respondió. «Oid», dijo Gobert mientras miraba al joven, «¿qué están diciendo?». «Andra dice que nos toman prisioneros por el crimen de, bueno, por tomarlos a ella y al viejo prisioneros», explicó Boyd mientras Andra le murmuraba. Andra intenta advertirle que el rompehuesos anda tras su tribu, pero no parece que quiera saberlo. «Fantástico», espetó Will enojado, «¿y ahora qué hacemos?». Mirando entre ambos lados del conflicto, una expresión pensativa pasó por el rostro de Gobert mientras formulaba un plan. «Dile que nos rendimos», dijo Gobert, «mientras ninguno de nosotros, incluido el dragón, resulte dañado, nos reuniremos con ellos pacíficamente». «¿Qué?», preguntó Maudie mientras miraba a Gobert en estado de shock. «¿Estás loco?», preguntó Will mientras miraba fijamente a Gobert. «Piénsalo un segundo», argumentó Bocón mientras volvía su atención hacia Will. «Necesitábamos encontrar al Vendal y ya lo hemos hecho. Pero aún más importante, necesitamos encontrar a Wite, es lo que busca el rompehuesos.
Probablemente sea lo mismo en el bastón del anciano, pero lo sabemos con seguridad. Nos guste o no, la forma más rápida de llegar al anciano es dejar que estos Vendal nos lleven ellos mismos. Hubo una pausa mientras Will consideraba las palabras de Gobert antes de maldecir en voz baja. Está bien, cedió Will antes de mirar a Andra. Dile que nos quedaremos callados mientras ella y sus hombres no lastimen a ninguno de nosotros. Asintiendo en respuesta, Andra dirigió su atención a la chica Vendal y le transmitió las palabras de Will. La chica Vendal abrió los ojos de par en par, sorprendida, por un instante antes de asentir bruscamente y responder. Ella dice que debemos dejar todas nuestras armas, dijo Boyd al grupo después de que Andra le murmurara algo. Será mejor que tengas razón en esto, Gobert, dijo Will mientras desabrochaba su espada y la tiraba al suelo, porque si te equivocas, juro que te encontraré en el más allá y te patearé el trasero. Bueno, suspiró Gobert mientras miraba a su alrededor al Vendal que lo miraba enojado, supongo que es justo.